Buen día para todos. Hoy es viernes 4 de abril de este año del Señor 2025. Una vez más, mis saludos y mi reconocimiento a todos ustedes que están acompañándonos en este tiempo de oración y meditación delante de Dios antes de iniciar esta jornada diaria. Ayer estuvimos hablando de un tema especial acerca la de la tentación y estuvimos hablando de lo importante que es abrazar la humildad para poder nosotros llevar a cabo nuestro ministerio cristiano. Hoy quiero ahondar un poquito más en este tema y quiero tomarme unos minutos para orar antes de iniciar este mensaje con ustedes. Empecemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, tu iglesia está dispuesta en esta mañana a ser ministrada, a ser tocada e influenciada por la presencia de tu Espíritu. Tu iglesia quiere ser renovada en su carácter, en su visión. Quiere ser renovada, oh Dios, en la forma en que actúa, en que ministra la vida que tú le has dado. Quiere ser renovada y cambiada en la forma en que lleva a cabo el ministerio de la evangelización. Te pedimos sabiduría en este día. Te pedimos discernimiento, te pedimos, oh Dios, prudencia para poder llevar a cabo esta difícil tarea que tú nos has dado. Pero también te pedimos mucho amor, dedicación y mucho compromiso de parte nuestra, algo que solamente puede darse en el amor hacia los demás. Enséñanos a comprender de fondo nuestro compromiso, nuestro papel en el plan de salvación. Y Padre, gracias por este día, por cada bendición, por cada persona a nuestro alrededor, por cada circunstancia, por cada provisión que recibimos de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, espero que en TikTok estamos dando un saludo especial a Abel García, a Julián Infante, a Edita Rosa, de nuevo a Abel García, a Jesús. Bueno, todos los que vayan uniéndose, bienvenidos. También le doy la bienvenida a todas mis hermanas y hermanos en la videoconferencia que tenemos diariamente a través de Meet. La estamos grabando en este instante y estamos todos unidos alrededor de lo que Dios quiera compartir con nosotros durante este día. Bienvenidos todos los que van llegando, así que iniciemos. Ayer, como les dije hace un segundo, estuvimos hablando acerca de la importancia de la humildad, lo trascendente y lo realmente importante y vital que es tener un espíritu humilde si nosotros queremos ser llamados hijos de Dios y realmente lo seamos. Muchos de nosotros o somos testigos de personas que dicen ser hijos de Dios, dicen ser cristianos, pero para nada los asiste la humildad. Así que antes de ser un testimonio de vida cristiana, generalmente son antitestimonio de vida cristiana. Y son aquellas personas por las cuales las demás personas de afuera de la iglesia están criticando la actividad de la iglesia, están criticando en última instancia el evangelio de Cristo, la ineficiencia del evangelio de Cristo. Hoy quiero que nosotros nos preguntemos si ese evangelio es real en nuestra vida o todavía sigue siendo una utopía. Si ese evangelio realmente es algo que nosotros podemos manifestar con claridad cada día de nuestra vida, si es evidente para mí y si es evidente para quienes están junto a mí, que la vida de Cristo es cierta,
que la vida de Cristo es real, que el amor de Cristo es real, que la presencia de Cristo transforma. Muchas veces nosotros llevamos vidas tan cedidas a la angustia, a la desesperanza. Las personas nos ven actuar durante el día de una manera tan igual a ellos, nos ven tan desesperados, tan agobiados, y quizás se pregunten, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que les sana? A veces, para vergüenza de algunos cristianos, hay personas que practican el yoga, la meditación trascendente. Hay personas que se aplican a este tipo de disciplinas de meditación y tienen un control, tienen una paz, tienen una seguridad en sí mismos, tienen un nivel de energía que les hace evidente que hay algo en ellos que les ayuda a controlar las circunstancias difíciles de la vida cotidiana. He visto cristianos interactuando con personas así y es vergonzoso ver cómo los cristianos están desesperados y antes estas personas son quienes les están diciendo, pero ¿dónde está su fe en Dios? ¿Dónde está su relación con Dios? ¿Cuál es la paz o en qué medita usted cuando está acercándose a Dios? He escuchado muchas veces eso y me da vergüenza y me da pena ajena y yo digo, es cierto, ¿dónde está Dios en el corazón de nosotros? Hoy quiero plantear esa interrogante y dejar esa interrogante en cada uno de ustedes. ¿Hasta dónde la paz de Dios, el carácter de Dios realmente es algo que hay en mí? Y es que para poder acercarnos a esta realidad, volvamos a hacer eco de la humildad, de lo que nos decía ayer Dios a través del Espíritu Santo. Y el sentido profundo de ser humildes o de alcanzar la humildad definitivamente deriva en el servicio. Si yo soy cristiano, tengo una vida de relación con Dios porque conocí su amor, porque conocí la bondad de su misericordia, porque me dio la oportunidad de cambiar mi vida e iniciar de nuevo. Bueno, eso tiene que tener una resonancia dentro de mí. Eso tiene que tener un impacto. Y ese impacto definitivamente debe ser advertido por las personas que están alrededor mío. De lo contrario, yo estaría frente a la proximidad de cometer un pecado, tomar el nombre de Dios en vano. Cuando yo digo en la sociedad que yo soy cristiano, cuando yo digo en la sociedad que Cristo Jesús está en mi corazón, que estoy en un proceso de cambio, que estoy en un proceso de encuentro permanente con Dios, pues estoy tomando el nombre de Dios. Y en ese testimonio que yo estoy dando, también estoy diciendo, yo no soy perfecto, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a conocer a Cristo, estoy aprendiendo a conocer a Dios. Pero bueno, ese aprendizaje es un aprendizaje que debe estarse manifestando en nosotros permanentemente. No hay nadie que inicie clases acerca de un conocimiento específico y a la semana ya no tenga una noción más o menos clara de qué es lo que está haciendo o una comprensión meridiana de qué es lo que está aprendiendo y cuál es la metodología. Pues igualmente nosotros en la vida cristiana, ahí es donde cobra real importancia la lectura diaria de la Biblia y la oración diaria, personal delante de Dios. Está muy bien esta oración conjunta que estamos haciendo, pero es muy importante nosotros orar a Dios, abrir nuestro corazón y decirle a Dios lo que necesitamos, lo que sentimos, lo que somos, sin ningún prejuicio.
mm, olvidando formas de oración estructuradas que antes formaban parte de nuestra expresión religiosa. Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere escuchar de nuestros labios nuestros problemas, nuestras dificultades, cómo nos sentimos. Dios quiere escuchar la dificultad que tú tienes para amar a ciertas personas, quizá a tu esposo o a tus hijos, para aceptarlos, para aceptarte a ti mismo. Dios quiere escuchar de tus labios el miedo profundo que te da enfrentar ciertas circunstancias o ciertas cosas de tu vida. Hoy vamos a continuar, aparte de este pensamiento que ya dije hace un momento que quería dejar en ustedes. Eh, y cierro de nuevo la idea y es, ¿qué es Dios en mi vida? Realmente, ¿qué significa ser cristiano para mí? Eso es una respuesta que hoy debe tener una, eh, una pregunta, perdón, que debe tener una respuesta de parte nuestra. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la vida de Dios para mí? ¿Eso qué significa en términos reales, no en conceptos, no en ideas o en suposiciones, es en términos reales? Estoy viviendo una situación de pobreza, estoy viviendo una situación de dificultad, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo aquello, me falta aquello, me falta lo de más allá. Tengo estas carencias, sufro por dentro por algunas circunstancias personales. ¿Y qué tiene que ver Dios con eso? ¿Qué significa Dios y haber encontrado a Dios en mi vida en cuanto a eso que yo estoy viviendo? Definitivamente el Evangelio es una propuesta que Dios nos hace para compartir nuestra existencia, para tomarnos de la mano y llevarnos hacia el Padre. El Evangelio tiene una propuesta concreta cuando nos dice, vengan los que están cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Realmente sí estoy sintiendo el alivio? ¿Sí estoy sintiendo los beneficios de ser amigo de Dios? ¿Sí estoy viviendo realmente eso que Dios me está diciendo? ¿O simplemente sigue siendo una palabra bonita que todavía no alcanzo a comprender y no alcanzo a insertar en mi dinámica mental y en mi dinámica comportamental cada día? Vamos hoy a leer un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Dice así: cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y caminaba, y entró al templo junto con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Aquí vemos un, un relato, estamos frente a un relato de algo que sucedió en un momento dado en la vida de Pedro y de Juan. Ellos ya eran cristianos, ellos ya eran apóstoles, ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos y sin embargo tenían un profundo respeto por la fe de los judíos. Eran judíos y como todos los judíos,
iban al templo a orar a la hora novena. Estando a punto de ingresar al templo, encuentran a un hombre que está pidiendo limosna. Entonces Pedro dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, camina. Y esa es la, el gran reto que hoy quiero que todos nosotros eh, asumamos y recibamos del Espíritu Santo. La humildad que hablábamos ayer nos prepara para el servicio. Ser humildes es el resultado de presentarnos delante de Dios y saber quiénes somos frente a la inmensidad, a la perfección de Dios. Nosotros sabemos inmediatamente quiénes somos. Y cuando sabemos quiénes somos, ocupamos nuestro lugar. Le decimos al ego y al orgullo, bájese del lugar donde se ha puesto y lo ponemos por debajo de nuestra conciencia espiritual. Estamos frente a Dios y sabemos lo que necesitamos para llegar a ser meridianamente lo que Dios hizo de nosotros antes del pecado, lo que Dios prefiguró y determinó desde antes de nuestra creación de llamarnos a esta vida, lo que éramos nosotros y seguimos siendo en el corazón de Dios antes de haber sido afectados por el pecado. Cuando nos vemos frente a Dios, entonces nosotros nos damos cuenta cuánto daño nos ha hecho el mal, cuánto daño nos ha hecho una vida de pecado, una vida de orgullo, una vida centrada en nosotros mismos. Esa humildad que adquirimos en la presencia de Dios, hay que cultivarla. Estar en la presencia de Dios es leer la Escritura cada día, es orar a Dios y todos los días tener delante de Dios un tema de conversación y es mi propia redención. ¿Cómo estoy avanzando en el dominio de mi carácter? ¿Cómo estoy avanzando en ese mal hábito de decir mentiras? ¿Cómo estoy avanzando en esto o en aquello? ¿Cómo estoy yo comprendiendo la lógica de Dios cuando me pide cambiar la estructura de mi ser interno? Eso debe ser una conversación diaria delante de Dios, porque tenemos un tema en común, un propósito en común. Él quiere mi salvación. Él quiere que su proyecto de vida, cuando me llamó a mí, cuando me concibió en su corazón, cuando me llamó por mi nombre, se cumpla. Y yo quiero, ahora que sé que he recibido la vida de Dios y que estoy en peligro de irme eternamente al infierno, quiero también mi salvación. Quiero estirar mi mano. Quiero decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Qué bueno que nosotros hoy podamos entender que esa necesidad de humildad es diaria y que esa humildad debe ser alimentada permanentemente con la oración y con la lectura de la palabra. Conocer a Dios, orar y estar en su presencia nos hace humildes, nos hace a nosotros entender quiénes somos realmente. Y cuando nosotros entendemos quiénes somos, cuánto daño nos ha hecho el pecado, pero también miramos el desafío que Dios nos propone, una vida a su servicio, una vida de amor, una vida emulando el amor que Él ha puesto en nuestro corazón. Entonces nos damos cuenta cuántas cosas necesitamos todavía para poder llevar a cabo ese cometido. La primera es la humildad. La segunda entonces es sabiduría, saber cómo interactuar. Estoy seguro que Pedro y que Juan tampoco eran personas 100% cambiadas y transformadas
Ellos venían de 3 años de estar con Cristo Jesús. Y Pedro tenía una conducta bien particular. Hasta el final negó a Cristo Jesús. Y Juan tenía una conducta también bien particular. Todos tenemos la idea de que Juan era un hombre manso, un hombre de carácter dócil, pero no. Juan en algún momento fue llamado por Dios Juanerges, que quiere decir hijo del trueno. Juan se ve que tenía un temperamento tremendo, un temperamento difícil, explosivo. Todos nosotros tenemos una naturaleza, pero sin importar cuánto faltaba a Pedro y a Juan para llegar a la perfección de Cristo, ellos se adelantaban, ellos estaban convencidos de lo que habían encontrado en sus vidas, estaban convencidos de la realidad de Cristo en sus corazones, sin importar sus deficiencias, sin importar sus falencias. Ellos vivían a Cristo. Y hoy quiero que tú y yo, hermano, meditemos en esto. Hoy quiero que tú y yo no nos dejemos chantajear por Satanás, que nos está diciendo: usted primero debe saber mucho la Biblia, debe orar mucho, usted primero debe graduarse como buen cristiano para después siquiera pensar en actuar como el Espíritu Santo quiere que usted actúe. Y no es así. Dios, por encima de nuestras falencias, por encima de nuestras dificultades, discúlpenme, por encima de nuestras incapacidades, Él es capaz. Porque Dios es fuerte en nuestra debilidad, porque Dios es el complemento de nuestra miseria. Dios está dispuesto a mostrar su perfección en medio de nuestra imperfección. Así que la mejor manera de nosotros vivir a Cristo es servir, es demostrarle al mundo que independientemente de lo que yo sea, Él es mayor que yo. Él vive dentro de mí. Y cuando Él honra la palabra profética que yo expreso con mis labios, no es por mi virtud, no es porque yo sea perfecto, no es porque yo pase horas interminables orando en su presencia, sino porque Él es Dios. Porque independientemente de mi flaqueza, independientemente de mi miseria, Él me ama y Él me ve perfecto. Juan y Pedro estaban ingresando a la iglesia y vieron a un hombre que pedía limosna. Y seguramente eso mismo sucede en la vida suya y mía. Seguramente personas discapacitadas y en situación de miseria todos los días estiran su mano para pedir de nosotros una ayuda. Bueno, en el principio, después de la muerte de Cristo, esos milagros que hacían Pedro y Juan eran necesarios, porque de acuerdo a la mentalidad y a la concepción de la época de lo que era Dios, era necesario que el reino de Dios se instaurara con poder y con fuerza sobre toda maldad que estaba reinando sobre la tierra. En este momento han pasado ya 2000 y punta de años, y yo creo que la humanidad ha cambiado de tal manera que los milagros ya no convierten a las personas. Todos los días vemos milagros. La vida es un milagro. Todos los días vemos personas recibiendo la bondad de Dios en sus vidas. Hay verdaderos milagros que siguen ocurriendo, solo que ya no los miramos con ese asombro, ya no los miramos con esa óptica como se miraban en aquella época. Ya no es tan fácil adjudicarle un milagro a Dios, porque antes de pedirle a Dios algo, ya fueron donde 4 o 5 brujos a pedirle lo mismo. Entonces, cuando Dios obra, la gente no sabe si obró el brujo, si obró Dios o quién obró. En las iglesias hoy,
Los pastores, como decíamos ayer, se están enseñoreando cada día de Dios y del poder de Dios. Y con arrogancia y falta de humildad están haciendo casi un show de milagros. Y salen personas al frente a decir, yo antes era esto y ahora ya estoy sano. Y salen personas a dar testimonio y nosotros no podemos decirles mentirosos. Pero lo que yo sí sé es que el impacto que un milagro causaba en la época de los apóstoles en esa sociedad, ahora ya no causa el mismo impacto. La iglesia parece insensible. Vemos los milagros y decimos, oh, qué bueno, Dios es bien, pero no transforma las vidas. Ya los milagros no obran ese propósito que Dios quería o que quiso al instaurar su iglesia después de haberse llevado a cabo el sacrificio de la cruz. Hay otro tipo de milagros que hoy necesitamos. Las personas a tu lado necesitan otro tipo de milagros. Y es que las personas a tu lado están necesitando que tú seas consciente de sus necesidades afectivas, de sus necesidades espirituales. ¿Cuánta pobreza espiritual hay en las personas que te rodean? ¿Cuánta ignorancia de Dios? ¿Cuántas personas llevan años con una camándula en la mano tratando de cambiar la realidad de sus familias y no han podido? ¿Cuántas personas están llegando al culmen de sus días con amargura y dolor en sus corazones, sin un consuelo? ¿Cuántas palabras puedes decir tú para que Dios actúe en esas vidas, para que se obre el consuelo divino en ellos, para que ellos puedan comprender que Jesús está allí dispuesto a dar una nueva oportunidad, para que ellos puedan comprender que es necesario dejar la vida de pecado y la vida regida por las consecuencias del pecado y empezar una nueva vida sin importar la edad que tengan? Cuánto es importante para nosotros comprender que hay vidas espirituales que se están perdiendo, que están debilitadas. Hay hambre y sed de justicia alrededor de ti. Y ese es otro tipo de dádivas que quieren las personas, que todos los días te piden, pero que no somos conscientes de que nos lo están pidiendo. Somos conscientes cuando alguien en un semáforo o en la calle nos está pidiendo una moneda, pero no somos conscientes cuando nuestro hermano, nuestra hermana, un amigo, la persona que está a nuestro alrededor, a gritos nos está diciendo: necesito consuelo, necesito comprender a Dios, necesito una esperanza para vivir, necesito mirar mi familia que se destruye de una manera diferente, necesito a Dios. Hoy es un día en que nosotros podemos, junto con Pedro, preguntarnos y decirnos, bueno, si no tengo oro y plata, entonces, ¿qué tengo para dar? Porque la vida cristiana es eso, dar sin esperar recibir, darme a los demás. Eso es servicio. No podemos pasar un día en la presencia de Dios sin dar. El dar es algo primordial en la vida cristiana. Cristo se dio por nosotros, se entregó por nosotros en la cruz. Y no podemos pasar un solo día sin vivir la cruz de Cristo, dándonos a los demás. Ellos que creen que la vida cristiana es solamente para ellos, que Dios les hizo el milagro a ellos y que los demás allá verán cómo se van a arreglar. O aquellos que creen que incluso dar una ofrenda, una limosna, qué sé yo, no es la voluntad de Dios, están bien equivocados. Cuando usted hace una atenta lectura a la carta que Pablo escribió a los Corintios, en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 8 y 9, Pablo les está hablando de toda la necesidad que tienen los corintios
de dar, de dar ofrenda. Él dice cómo la iglesia de Macedonia dio de lo que no tenían. Corinto era una ciudad, ya les he dicho, un puerto comercial donde había riqueza y opulencia. Era el principal puerto comercial del Asia Menor. Pero Macedonia no. Macedonia era una región pobre. También allí habían algunas iglesias y Pablo estaba allí después de haber estado con los corintios. Estaba predicando el evangelio. Y voy a leer solamente una partecita del capítulo 8 de Pablo a los Corintios cuando les dice: ahora, hermanos, la segunda carta, os damos a conocer la gracia de Dios que me ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en riquezas de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Bueno, Pablo está dando testimonio de las iglesias de Macedonia y les está diciendo a los corintios que eran una iglesia pobre y que desde su pobreza dieron para la causa de los santos. Y no solamente dieron, sino que le decían a Pablo: por favor, permítanos participar en ese ministerio del sostenimiento de los santos, de aquellos que no tienen. Ellos rogaban a Pablo que reciba sus ofrendas para ayudar a los que no tienen. Y Pablo le está diciendo a los corintios, aún de lo que no tenían, aún en medio de su pobreza, más allá de lo que ellos podían dar, dieron con liberalidad, según sus posibilidades. Yo creo que en la vida, tú y yo nos hemos preguntado qué posibilidad tenemos de ayudar al prójimo. Esa no ha sido una pregunta real en nosotros. Nosotros, cuando hemos sido requeridos por una ayuda, nos preguntamos: ¿puedo o no puedo? Tengo por ahí algo, pero es que eso es para el cabello, eso es para arreglarme las uñas, eso es para esto o aquello. Primero yo y después considero la necesidad de mi hermano. Entonces yo digo: no, los 100.000 pesos que tengo es para arreglarme el cabello y las uñas, no tengo. Porque primero estoy yo, primero está mi vanidad, primero están mis cosas. Cuando yo realmente amo, cuando yo realmente estoy tomando la causa del prójimo en serio en mi vida, estoy viendo la urgente necesidad que tiene el prójimo. Y dar, entonces, no es tanto dar el dinero. Dar es poner la necesidad del otro sobre la mía, porque la mía no es importante, la mía es vanidad, la mía puede esperar, la mía no es algo fundamental, la de él sí. Dar en ese sentido es lo que realmente Dios busca. Dios no busca la cantidad. No importa si son 100, 20.000, 3.000, 2.000 pesos, no sé lo que sea. Lo que Dios mira es la actitud del corazón. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí de las iglesias de Macedonia. Dar, darnos, dar esa vida de Dios. Pero ¿cómo vamos nosotros a dar si ni siquiera sabemos recibir? Queremos de Dios solamente el milagro, la fuerza de Dios para vencer nuestros problemas, la bondad de Dios para vencer nuestras dificultades, el poder de Dios para vencer nuestras necesidades. Y somos insensibles a las necesidades de los demás. Olvidamos que Cristo murió en la cruz por todos. Olvidamos que dar es lo más esencial de la vida cristiana. Yo me doy a mí mismo todos los días por amor, porque Cristo lo hizo conmigo. El que no sabe dar, no ha conocido a Dios. El que no sabe dar,
no ha conocido, no tiene idea del amor de Dios. Hay una fuerte influencia del egoísmo, de una vida centrada en nosotros mismos, de falta de humildad en nuestra relación con Dios. Y hoy en este devocional quiero llamar la atención de todos ustedes en aquella definición o en aquella respuesta que podríamos dar. ¿Qué relación hay entre dar y ser humildes? ¿Y qué relación hay entre eso y haber comprendido realmente la esencia de la vida cristiana? Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, en esta mañana ponemos nuestra arrogancia, nuestra ceguera espiritual y nuestra jactancia en tu presencia. Queremos, Señor, aprender a despojarnos de nosotros mismos y darnos en amor a los demás. Quita el orgullo, Señor, quita la avaricia, quita ese amor desmedido a nosotros mismos y enséñanos a amarte a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Amén y amén. Dios les bendiga, un abrazo muy grande. Nos vemos el lunes, 6:30 de la mañana. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Amén. Amén.